Buenos días, Alegría. Muy buenos días, Flor. Buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcon Go, en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre y a través de las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, martes 7 de marzo del año 2023. Hay muchas noticias en el plano local. Vamos con un breve resumen de lo más importante a nivel internacional. En Estados Unidos se ha generado una potencial crisis política con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador por el secuestro de 4 ciudadanos estadounidenses en México. Ya están identificados y están trabajando en conjunto tanto la Embajada de Washington en México como el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque la Casa Blanca calificó de inaceptable ese tipo de acción. Así que espera que pronto den con los responsables y que les caiga el peso de la ley. En Francia se vive una nueva jornada de protestas contra el proyecto de aumento o reforma de las pensiones, de la edad de jubilación específicamente. Como recordarán, el gobierno de Emmanuel Macron ha planteado que se aumente la edad de jubilación de 62 a 64 años y esto ha generado que el secretario general de la Confederación General del Trabajo llamara hoy a paralizar el país. Ahí vemos la señal en directo desde Francia y las protestas que se están dando son hasta ahora protestas pacíficas, pero eso puede terminar de cualquier manera. Y hoy, a un mes de la tragedia del terremoto en Turquía y Siria, la ONU describió como apocalípticas las escenas en la provincia de Hatay, la más afectada de Turquía. Más de 52.000 personas murieron a causa de esos terremotos y los daños materiales causados por el sismo solo en Turquía superan los 100.000 millones de dólares, según cálculo del Banco Mundial, la ONU, la Unión Europea y el propio gobierno turco. Algunos analistas dicen que esta situación de la fuerza de la naturaleza incluso podría poner en peligro la continuidad o la reelección del gobierno de Erdogan. Y una mención breve de otra tropelía cometida por el gobierno, por la dictadura, no hay otra manera de calificarla, de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo en Nicaragua. El cierre del Consejo Superior de la Empresa Privada y 18 gremios asociados disueltos en una escalada más de la guerra que tiene desesperada Daniel Ortega contra el sector privado, la sociedad civil, los adversarios políticos, la Iglesia Católica y ahora contra los gremios empresariales. Eso parece ser signos de desesperación y lo hace porque nadie reacciona. Ya vimos la reacción de la Cancillería panameña, sumamente tímida la semana pasada, donde esperaban que se corrigiera ese tipo de situaciones. Frente a una dictadura debería aplicarse inmediatamente la Carta Democrática Interamericana, convocar a los cancilleres o incluso a los presidentes de la OEA para pronunciarse enérgicamente. Pero no, parece ser que cada uno está enredado en sus propios problemas en sus países y poco interés despierta este tipo de abusos por parte de una dictadura como la que hay en Nicaragua. Bueno, y en el campo local, Flor. Martín Torrijos. Bueno, yo se los había dicho, miraron con cara de loco. Nadie te ha mirado con cara de loco, ni vengas a tirarte de loco. Podemos poner el programa cuando yo dije, vaticiné que Martín Torrijos iba a correr por fuera. Yo les dije que iba a ser el 8 de marzo, ¿cierto o falso? Con el partido, hoy es 7, con el Partido ¿Hoy Popular. es 7? Sí, hoy es 7. Se me adelantó un día el hombre. Bueno, interesante, sin duda alguna. Vamos a analizar con detalle lo que manda en su mensaje de 6 minutos. Vamos a escucharlo entero, ¿te parece? Para ir analizando y decantando. En unos minutos vamos a mostrarlo. En unos minutos vamos a hacer el análisis. Lo cierto es que Martín Torrijos, pues ya se rumoraba, esto era un rumor, en Panamá no hay secretos, Panamá es un país muy pequeño. Se rumoraba desde la noche que hoy iba a ser finalmente el anuncio. Incluso se había dicho que a las 7 de la mañana y se adelantó. Fue antes de las 6 de la mañana que colgó esto en sus redes de Instagram. Un mensaje a los panameños y panameñas y un mensaje en donde plantea la situación
del país y las causas que lo impulsan, mi análisis, a tomar la decisión de ir por fuera del PRD. Y lo hace de manera directa, señalando una serie de cuestiones que están afectando, según él, al Partido Revolucionario Democrático. Así que... Vamos a escuchar casualmente el mensaje que envía el expresidente Martín Torrijos en sus redes muy temprano. Son unos 5 o 6 minutos, pero vamos a escucharlo. Hay que diseccionar lo que dijo. Vamos a escucharlo. Panameñas y panameños, me presento ante ustedes luego de numerosos análisis sobre la realidad de nuestro país y de muchas reflexiones personales y familiares. He tomado una decisión que responde a mis convicciones y a la responsabilidad que tengo con Panamá. Una decisión que debo compartir con ustedes. Nuestro Panamá vive una crisis severa que no se puede ocultar. Las cosas no andan bien para la inmensa mayoría de las familias panameñas. Debemos corregir el rumbo y recuperar la esperanza. Compatriotas, la incredulidad en el país crece cada día. Y también crece la frustración y la impotencia. Vivimos una crisis política, social y económica que ha aumentado y develado la desigualdad, la pérdida de valores y la insensibilidad humana. A pesar de que se han invertido miles de millones, la pobreza y la pobreza extrema son una vergüenza nacional. Algo estamos haciendo mal. Solo tiene que ocurrir una enfermedad en la familia que ya hace milagros para educar a sus hijos y pagar su hipoteca para que esa familia pase de clase media a pobre. La violencia se extiende en nuestras calles. Ya no hay diferencia entre el interior y las ciudades. Ocurren crímenes atroces. Las personas temen, se encierran y viven intimidadas. Las mujeres sufren violencia y temor dentro de sus hogares. El crimen organizado, el narcotráfico, avanzan y desafían a las autoridades. La corrupción permea no solo al gobierno, sino una gran parte de nuestra sociedad. El desprestigio de la Asamblea y la conducta de algunos diputados han degradado la razón de su existencia. Juegan con las reglas y con las leyes para imponer candidaturas y limitar la participación, y usan el clientelismo para ganar elecciones. Esa es la política al servicio del dinero. El modelo está agotado y si no hacemos algo, será más de lo mismo. Hemos fallado como sociedad. En algún grado, también los torrijistas hemos fallado. Copartidarios del PRD, en este deterioro que vivimos, nuestro partido, el PRD, y me duele mucho decirlo, también ha sido sometido a estas prácticas antidemocráticas. Reitero que en mi partido se ha producido un asalto y un secuestro. El PRD actual parece tener dueños que actúan guiados por su conveniencia y sus negociados y no por el ideario torrijista. Hoy día en el PRD se ignoran las bases. Las primarias son una burla, reservan las áreas electorales para ellos mismos y hasta inventan liderazgos. En nombre de Torrijos se implanta el antitorrijismo. La membresía del partido lo sabe, el país lo sabe. Existe la impresión de que a la dirigencia del PRD le da igual estar en gobierno o en oposición. Ese grupo que hoy domina no está a la altura de las circunstancias ni de los copartidarios decentes que son la mayoría. Esa poderosa minoría enquistada en la dirección del PRD son unos apostadores profesionales. Disponen a su antojo de los recursos del Estado y en la campaña son los que manejarán los fondos y aprobarán las alianzas. Son quienes han traicionado el ideario de Torrijos. Ellos no son el PRD de Omar. Solo han dejado el retrato de Torrijos sin los principios y sin la dignidad que Omar Torrijos le dejó al partido. Amigas y amigos, por todo eso hay que construir un proyecto de país donde todos los panameños podamos sentirnos reflejados. Tengo la convicción de que esto lo podemos cambiar. No estamos condenados a aceptar un país sin futuro y sin esperanzas. Para salir de esta crisis se requiere de un consenso nacional,
ponernos de acuerdo. Hay que construir nuevas reglas de convivencia. Esa necesidad es la que me obliga a actuar, sin sectarismo ni cálculos de ningún tipo. No digo que será fácil, pero estoy seguro que podemos lograrlo, renovar la política, luchar por la democracia y la decencia. Como expresidente de la República, tengo la experiencia y la voluntad para enfrentar los problemas de la caja del Seguro Social, de la falta de empleo, del deficiente sistema de la salud, de la desigual educación, de la necesidad de combatir la corrupción. Esos son nuestros enemigos. Vamos a cambiar esta realidad en unidad nacional para restaurar la moral y la decencia. Vamos a construir con desprendimiento y creatividad el país donde lo político equivale al humano. Ello implica concertar acciones de gobierno y la sociedad sobre las bases del pluralismo, la coincidencia. Eso será nuestro nuevo pacto social. Conciudadanos, quiero compartir mi decisión. Me propongo ser candidato presidencial en las elecciones de mayo del 24. No me quedaré al margen. Panamá está en crisis y todos tenemos que contribuir a su solución. Debemos rescatar a Panamá y después al PRD. Nunca voy a renunciar a mi condición de torrijista. Que quede muy claro, mi candidatura no será dentro del PRD. Es que me propongo construir una candidatura abierta, pluralista, de convergencia y patriótica. En los próximos meses recorreré el país para encontrar a quienes compartan esta visión y juntos presentaremos una opción que ilusione y que enorgullezca a la mayoría de los panameños. Muchas gracias. De nada. Bueno, Pero ven Oye. acá, el pronter estaba bueno. Eso sí te voy a bueno, decir. Bueno, pero Está bien. al margen de Vayamos esa al fondo. consideración, Ok, Vayamos pero vamos ¿qué al fondo, qué vamos al fondo, acartonado? no quedemos en la superficie. No, Sí, no, sí, es que vamos yo al no digo que fondo. me voy a quedar ahí. Yo nomás estoy haciendo un comentario. No, Me no, pareció el- bien acartonado. El- Sin hater, Sí, sí. no, No, un sin discurso, hater, sin un hater. discurso bien estructurado. está estructurado. sin duda Eso alguna. sí. Es más, yo Donde diría, plantea, Guido, sí. yo diría que hace rato Sí. no veía a un político con un discurso tan bien Así es. estructurado. Eso es Así es. cierto. Hay que dársele, hay que Pero bien reconocerse. acartonado. Bueno, sea, yo lo sentí eso para gusto los natural. colores, Flor. Estructurado, pero esto- A lo mejor brincando de cama en cama hubiera sido menos acortonado, pero ese no es el propósito del señor. Oye, Guido, Evidentemente. ¿qué pasa? No, sí. ¿Qué pasa, Bueno, Guido? porque es que, Flor, yo te comentaba que en el país de los ciegos, el tuerto es rey. Ajá. Entonces, hace rato, como dice que no. Atenógenes, no se veía un se escuchaba discurso un discurso así. de un Estoy político totalmente de acuerdo. tan Mi bien estructurado. opinión, tan respetable como la tuya, es que está acartonado. Bueno, sí, está bien, pues esa es tu No, opinión. pero acartonado o no. Es un buen vayamos al discurso, fondo. sí. De Vayamos hecho, al fondo sí, porque estoy de estamos acuerdo. hablando de Martín Torrijos. Su apellido lo dice todo. Sí. Correcto. Y Martín Torrijos es muy amigo del presidente, ¿ah? No nos olvidemos de eso. Además, No nos olvidemos de eso. Oye, y Martín Torrijos está criticando en el arranque la violencia, la corrupción, La salud. el juega vivo, la situación política del país. Así que hay un ataque directo, no indirecto, al actual gobierno. una comenzando por crítica, ahí, ¿ah? hay una crítica a la situación Sí. del país y dice algo estamos haciendo mal. Exactamente. Cuando dice algo estamos haciendo mal, se está refiriendo al gobierno actual. Laurentino Cortizo fue Y candidato a dice que en vicepresidente de Martín en una el nómina. torrijismo está el antitorrijismo. Bueno. Fue lo que dijo. Exacto. Después arremete Eso me contra, parece fuerte. contra las cúpulas que han secuestrado, asaltado y secuestrado el partido, dice el PRD. Exactamente. Un asalto y un secuestro, bueno. lo dijo muy claro. Y además los tilda de apostadores profesionales. Apostadores, eso fue otra de las partes que me pareció. Y además interesante. les dice que le da lo mismo estar en gobierno que en oposición, porque es decir, ahí están pegados de cualquier manera. Claro, el pacto de gobernabilidad, cuando estaban en oposición, fue parte de eso. Por eso hablaba acerca del Entonces, apellido. Bueno, Si Martín Torrijos, hijo del general Omar Torrijos, dice que han traicionado el liderazgo de Torrijos, han traicionado el liderazgo de Torrijos. Perdóneme, o sea, ¿quién más que el hijo de Omar Torrijos para decir que están traicionando el liderazgo de su papá? ¿O no? y pone- Creo que es el más autorizado, es el único que puede y hacerlo. pone, se han quedado con la foto Claro. y abandonado los Sí, ideales. Totalmente. O sea, se han inventado liderazgo, dice Martín inventado Torrijos. liderazgo Sí. e impuesto candidaturas. O sea, más fuerte y Asalto y crudo que secuestro. eso. Y Hace encima rato no. reconoce que los torrijistas han fallado, porque él también se incluye en eso. Los torrijistas hemos fallado, lo dice muy claramente. Sí.
Si él, que es el hijo de Omar Torrijos, lo está diciendo, yo no creo que haya un torrijista más torrijista que el hijo del general. Bueno. O sea, no creo que pueda existir. Entonces, es un mea culpa y a la vez también hace una propuesta. Claro, su propuesta de valor llega todavía sin un partido político porque no la menciona. Y quizás ahí Pero ya dice que es lo fuera te del hace PRD. ruido, ¿no? Es lo que te hace ruido. Claro, aclara que fuera del PRD porque ya mañana vence el periodo para poder presentarse en una precandidatura. Ya cerró lo del tiempo de las candidaturas por la libre postulación, así que no puede ser ni por el PRD ni por independiente. Tiene que ser a través de otro partido político. Guido, que creo que Guido lo había adelantado, Flor. Hay que dársela a Guido también, que él había adelantado que eso podía llegar a través de un partido político. Y todo parece indicar que va a ser a través del Partido Popular. Exacto. Entonces, Exacto. yo no veo que otro partido político... bueno, dice que quiere sumar a fuerzas independientes. Yo pienso que ese es un llamado que le está haciendo no solamente a la coalición Vamos, que lidera Juan Diego Vázquez y Gabriel Silva, sino también a Ricardo Lombana. Lombana fue funcionario del gobierno de Martín Torrijos, no nos olvidemos de ese detalle. Pero no creo que por eso... ¿No? Pero vaya- bueno, vaya- pero Sí, pudiera nada que ser. ver. Pudiera ser porque él Pero dice... bueno, todo está sobre la Hoy, mesa. Todo está sobre el la mensaje de la coalición nacionalista para rescatar la política desde lo humano, etcétera, nuevo etcétera, pacto nacional, lo llamó. Un pacto social. Un nuevo pacto nuevo nacional. pacto social. Eso coincide con el discurso de Lombana, si se ponen a ver. Entonces, no sé. Interesante, Creo que lo han dicho todos, ¿no? El interesante. pacto No, social lo he escuchado de Rómulo también. sí, Él dijo, creo que pacto nacional, ojo, un nuevo pacto nacional. Y yo creo que la figura del nuevo pacto nacional... el modelo está agotado. El modelo está agotado. ¿Qué modelo está agotado? El modelo, la estructura de poder. Ahí incluso insinúa una eventual reforma constitucional. La última reforma constitucional, vale la pena recordarlo, la del 2004 fue, entre otras cosas, gestionada por Martín Torrijos con Mireya Moscoso. Recordemos eso. Entonces, solamente porque es que la historia nos marca el camino del futuro. Por eso hay que ir al fondo del Claro. discurso. Un discurso muy bien trabajado, no sé quién se lo habrá hecho, pero muy bien trabajado. Creo que cada palabra muy bien cuidada. Sí. Y da... Yo exactamente creería, en el mira clavo. que él habla al principio, yo creería que, o sea, se cuida muchísimo en eso. A mí me parece que el mensaje es importante, me parece que está bien estructurado. A mí en la forma me sigue pareciendo acartonado porque no es ver a una persona hablando naturalmente. A eso me refiero con acartonado. No, está Lo bien. sostengo, en el fondo me parece que es un buen discurso. Para el tema de la forma, hay muchos elementos, ¿no? Pero quizás lo que transmite es lo que... Es la inconformidad que comparte con Inconformidad muchos. que siendo el ojo del PRD, es la inconformidad que todo el mundo está en este momento criticando, dentro y fuera del PRD, a la clase política en general, porque no solamente se circunscribe al PRD, es la clase política y la mayoría de los líderes políticos de oposición y gobierno, como él muy bien dice, son apostadores y yo creo que no hay mejor descripción para lo que está pasando en este momento. Ellos están apostando y les da igual en esa apuesta Ser ser de gobierno o oposición. y de oposición. Y eso es algo que está pasando ahora mismo, estamos viviendo en Panamá, pero está ocurriendo y ha ocurrido en el resto de la región, razón por la cual aparecen los llamados mesías, los llamados salvadores, porque como a la oposición le da igual a veces estar en oposición o estar en gobierno, cuando está en gobierno están muy cómodos y cuando está en oposición también y ni siquiera critican al gobierno, ahí es donde aparecen las figuras mesiánicas. Y creo que ese es el llamado de reflexión que ha hecho Martín Torrijos. A ver cómo le va, ¿no? Con su gran alianza nacional, porque ahora viene la otra parte de la historia. Claro, entre líneas destaco que manda mensajes como primero hay que rescatar a Panamá y luego al PRD. Ahí hay un mensaje poderoso porque es los problemas del país están por encima de los problemas del partido, ¿no? Entonces, ahí hay un mensaje, sin decirlo, lo da a entender. Ese es un discurso realmente... La gente es un caso. Flor, mira lo que te escriben. Dice ¿Qué? que a ti se te olvidó que ese es el estilo de Martín. Sí, bueno, Inexpresivo. Es verdad, ese es su estilo. sí. Es que como presidente era así también. pero ¿Tú sí te es que, acuerdas? Como por eso es presidente que era digo así. que me impactó porque Martín Torrijos no se caracteriza por ser tan directo, nunca, nunca. Entonces, Por eso hay que dársela, Sí, yo se la doy. oye, le dio a la yugular a la asamblea, Sí. a la dirigencia de su partido, es decir, a Benicio Robinson, Cristiano Adame, Raúl Pineda, Leandro Ávila, etcétera, todos los que están en la dirigencia y son diputados además. Bueno, plantea
el secuestro, asalto y secuestro. O sea, esos son dos tipos penales. O sea que Asalto y cuando él secuestro dice del partido. que hay que rescatar a Panamá para después rescatar al PRD, significa que esto no acaba con las elecciones. Quizás puede ser la primera etapa de un proceso, ojo, sobre todo porque uno de los temas que también genera las críticas hacia Martín Torrijos es que desapareció de la vida política por 13 años. Eso es lo que me está diciendo alguien por aquí. Ojo. Mira lo que me dicen. Ese supuesto cambio que él dice querer no se logra tirándose para presidente y menos de esta manera. Ese Panamá se construye trabajando y ese proceso llevará años. Por ende, su discurso cae nuevamente en lo utópico. Antes de correr por esos partidos que se convierta en un activista de oposición y de ahí construye ese nuevo camino que quiere pero sin el PRD. Espérate. Martín Torrijos es un hombre joven. ¿Qué pasa si a lo mejor él no está apuntando a la elección del 2024? Él dijo que va a ser candidato del 2024, pero ¿qué pasa si es el principio de un camino? También podría ser. También pudiese ser. Aunque yo sí tengo que decir que Con un discurso, ojo, y ya te digo, su apellido es Torrijos. la Su apellido es irrupción, Torrijos. la irrupción de Martín Torrijos en este torneo electoral cambia Va a las reglas cambiar de la el mesa, de panorama. lo que estaban sobre la mesa. Va a cambiar el panorama. Pero abruptamente. Ese apellido abruptamente. pesa mucho para las figuras del PRD, para los miembros del PRD. Bueno, es mi humilde opinión, no sé al final, y ya lo dirá el tiempo de aquí a las elecciones, si mueve o no mueve los cimientos del Partido Revolucionario Democrático. Desde mi punto de vista, creo que sí. Independientemente del partido político, creo que sería un error irse por el Partido Popular, pero es la opción que le queda y también hay que analizar eso. Sí. Él está viendo que, si él está criticando, si él está diciendo que el Partido Revolucionario Democrático está secuestrado por sus líderes, él siente, bueno, si está secuestrado por los líderes, ¿qué oportunidad tengo yo? Me van a cocinar, me van a acabar, Parece ¿no? un partido con dueños, dice. Es decir, equipara a el PRD actual con algunos de los partidos con dueños que ha habido en la historia del país. Con los otros partidos que todos tienen dueños. Bueno, Todos los partidos de la historia hay del uno que tiene hasta las siglas del dueño. Hay uno que tiene hasta las siglas del dueño. Entonces, esa es una diferencia que siempre marcó el Partido Revolucionario Democrático, aún en la época de la dictadura militar. Pero también hay que recordar que todos estos males que estamos viendo y que él está criticando hoy también existían cuando él era presidente y también existían cuando él era secretario general. Quizás no exacerbado como hoy, pero existían. Mira, tampoco podemos sí, obviar eso. Coincido Sí. parcialmente contigo, porque Sí. cuando revisamos las cifras y revisamos las encuestas, no lo estoy inventando yo, la data real de la percepción de corrupción en el año 2007 y 2008, y la revisamos 10 años después, nos damos cuenta que estamos mucho peor. Yo digo, No. está ese exacerbado, no era coincido, un pero tema en las existía. encuestas en A aquella época. partir del año 2009, hay que reconocer, con la llegada de Ricardo Martinelli al poder, comenzó un proceso de descomposición política que nos tiene en la situación. Coincido. Institucional. Yo creo que se aceleró, no comenzó. Porque ¿con qué gobierno llegó de Brecha a Panamá? O sea, Sí. yo pienso que todo esto existía, pero no exacerbado. Válido, Sí, sí, válido. Pero válido. en unos niveles, o sea, el proyecto de Válido. Brecht que... Por eso te Niño digo, a Rojas. partir del 2009, Y la cinta costera 1. exactamente, Esos fueron los... a partir de los 9, cinta costera 1, esto comenzó un proceso de descomposición. Pero, Así que eso es pero- real, ¿no? Por eso coincido parcialmente. Pero, por ejemplo, él habla del tema de la Caja del Seguro Social. Nadie le puede restar méritos a la última reforma que se hizo al Seguro la hizo. Social. Fue durante la gestión la de hizo. Martín Torrijos. De ahí Y, más nadie se y atrevió. todos sabían que era con 15 años de duración. Ujú. Se ha extendido más, pero ya se acabó el tiempo, se agotó la cancha. Y lo que han hecho los gobiernos sucesivos ha sido patear la pelota. Y hay una pared, porque ya se acabó la cancha. Entonces, el 2024 es el año clave para el seguro. Es el primer tigre que se gana el presidente que entre en el 2024. El lío del seguro social que todos los han desatendido. Entonces, él por lo menos él dice, tengo experiencia, sí, tiene experiencia. Es verdad también. Eso es innegable. O sea, Buena, mala, regular, pero tiene la experiencia. Exacto. Y en el caso del seguro, enfrentó el problema. Con Yo te una digo, crisis que no se gestó. solamente- Ustedes recuerdan que el primer proyecto hubo que cambiarlo porque generó una crisis como parecía la que tiene Macron hoy en Francia. Y se cambió el proyecto. No, pero es que él... Y se le dio él no oxígeno solamente- al él seguro. No solamente se atrevió a meterse en lo del seguro, sino que después de meterse en el seguro, hicimos un referéndum para la ampliación del canal. Y fue allí, en esa época también, que se dio quizás los cambios más trascendentales en materia de libertad de expresión, y siempre yo lo destaco. Y económico porque también. hay que destacar la valentía que tuvo, siendo el que es, o sea, hijo del general Omar Torrijos, de eliminar las leyes Mordaza, que a lo largo de
los años previos a su presidencia ningún otro presidente se había atrevido a hacer. Y muchos de ellos se rasgaron las vestiduras por lo demócratas que eran y ninguno quiso eliminar a las leyes Mordaza hasta que llegó el señor Martín Torrijos y lo hizo. Entonces, son esos elementos que sí podemos destacar de su discurso, de ahora y de antes, en donde sí dio a conocer a través de hechos la capacidad que tiene de hacer cosas. Entonces, falta ahora ver cómo puede concretar dentro de un Panamá muy distinto al que él dejó en el año 2009, porque la política ha cambiado mucho desde entonces, y a ver si la gente reacciona y puede lograr ese cambio de pensamiento de mucha gente que se ha acostumbrado al clientelismo, que él critica también en su... Mira, hay otra persona que dice algo interesante, que la candidatura de Martín le resta votos a Lombana. No sé qué piensan ustedes. Bueno, no sabemos todavía. Un poco lo que decía Guido, ¿no? No sabemos todavía. Yo no descartaría que se produzca ahí una conjunción. No, y aquí alguien me dice, mira, otro que dice, Martín Torrijos recibió el país en déficit, eso es verdad. Lo dejó en superávit, Héctor Alexander. No, y el único momento, bueno, y creo que fue por 3 años, hubo superávit, fue con Martín Torrijos. Hubo una ley de responsabilidad fiscal que se estaba cumpliendo, además, que exigía que la planilla del Estado regresara a los niveles del principio de la administración de Mireya Moscoso. Y eso se estaba cumpliendo al pie de la letra. Por eso se generó, entre otras cosas, el superávit, un manejo responsable. ¿Y quién recibió el superávit? Bueno, Martinelli. Pues. Exactamente. Entonces, digo, una cosa es recibir un país con plata y otra cosa es recibir un país limpio, como lo va a recibir el próximo presidente. Ese es el otro tigre que se gana el presidente entrante, el déficit fiscal enorme. El que recibió el país agravado, limpio, obviamente, por la pandemia. El que recibió el país limpio en el año 2004 fue el señor Martín Torrijos. Sí. Y lo entregó con plata. Sí. Y otra persona Martinelli dice... recibió el país con plata. Otra persona me dice que Martín le quita votos al PRD. Después de 3 años tenemos un país limpio. Oye, así como alguien dice que le quita votos a Lombana, otra persona dice le quita votos al PRD. Puede ser también. Hombre, yo como creo en la democracia participativa y para mí mientras más candidatos haya es mejor y más sano para la democracia. Yo no creo en eso de que hay que unirnos todos contra determinado otro candidato. Eso a mí me parece que eso es aberración de la democracia. Y yo creo que mientras más haya participación, mejor es para la democracia. La democracia se refuerza con más democracia, no con menos democracia. Y veremos qué pasa en los próximos días. De eso no hay duda. Tenemos una pausa. Regresamos en breve aquí en Cuarto Poder. Vamos a hablar acerca del censo porque ya terminó el censo. Y parece, por lo menos todo indica que se realizó con mucha normalidad y con mucho éxito. Vamos a hablar con el director nacional de Estadística y Censo aquí en Cuarto Poder. Regresamos. Ahí tenemos las imágenes de las protestas masivas contra la reforma de pensiones en Francia, algo a lo que el próximo presidente de Panamá le va a tener que hacer frente también, porque eso no es un tema que tenga solución pacífica. En Francia, en Panamá, donde sea, es un tema complicado y difícil, ya lo hemos pasado. Así es. Pero bueno, nos acompaña el licenciado Samuel Moreno, director nacional de Estadística y Censo. Terminaron los censos, por lo menos la parte de recopilación de datos, ahora está en el proceso de procesamiento de esos datos, todavía hay un porcentaje, pero la gran mayoría se pudo completar en el tiempo requerido y hubo muchas experiencias interesantes en medio de esto. Licenciado Moreno, se lo digo porque podía haber sido un gran caos, pero, y eso lo hubiésemos podido nosotros palpar con las personas, pero por el contrario, lo que hemos visto es que se evolucionó y fluyó todo muy bien. Yo mismo fui testigo, en nuestro caso nos censaron telefónicamente, algo impensable en otras épocas, hoy en día sí se puede hacer. Creo que el resultado es palpable, licenciado. Buenos días. Muchas gracias por la oportunidad y tal como se manifiesta, pues podemos decir que el censo fue muy bien planificado y los resultados así lo demuestran. Nosotros, por ejemplo, en lo que es vivienda, teníamos una precensal de 1.4 millones de viviendas que teníamos que visitar y nos encontramos con 1.500.000. O sea que sobrepasamos lo que pensábamos. Lo que se esperaba. Y en el caso de la población, nosotros hemos alcanzado hasta ahora un poco más de 4 millones de personas. Epa.
Y si nosotros lo vemos en la línea del tiempo, de cómo ha evolucionado la transición demográfica de nuestro país, uno ve cómo ese salto de 2.8 en el 2000 a 3.4 en el 2010 a más de 4 millones de habitantes en el 2023, pues nos da una data que es integral, es dinámica, es correcta. Ahora bien, nosotros hemos terminado la parte censal. ¿Qué millones? ¿O no? Ahora mismo estamos como en llegando a 4.1 millón de habitantes. Pero todavía a eso voy. Nosotros ahora estamos en la etapa de verificación, precisión, recuperación y digitación. Porque hay parte que hicimos en papel que definitivamente hay que procesarlo. Sobre todo en las áreas de difícil acceso, en las áreas comarcales. Y además también nosotros vamos a seguir, sobre todo en la ciudad de Panamá y en Panamá Oeste, por el tema de las ciudades dormitorio, tratando de recuperar cierta información que sabemos que está allí, porque llegamos a las viviendas, pero tenemos unos porcentajes de viviendas con ocupantes ausentes. Y ahí en ese sentido nosotros a partir de ayer hasta el 4 de abril entramos en lo que es la etapa postcensal, que es verificar, precisar viviendas, recuperar datos y digitar datos para tener entonces los datos preliminares para los primeros 15 días de julio del 2023. ¿Esos datos preliminares ya incluirían la cantidad de panameños que somos? Sí. El último número, porque Sí, usted nos sí. dice que 4.1 millones en este momento, pero siguen contando. De habitantes. Sigamos de con- de habitantes. habitantes. De habitantes. De eso se tiene más o menos ya el dato de cuántos son nacionales y cuánto es la gente extranjera que habita en Panamá. Sí, cómo no. Por ejemplo, le voy a mostrar lo que nos dice la data. Y no está dando data en tiempo real aquí. Sí, licenciado, data en tiempo real. tiempo real, Está no- cambiando en... Sí, buena minuto a pregunta. minuto, Mire, ¿ah? nosotros censamos extranjeros que han dicho yo soy dominicano, yo soy nicaragüense, yo soy venezolano. Ajá. 250,000 de extranjeros. 250,000. De esos, Wow. colombianos, 26%. 26.4%, es decir, 64.225. Siguen los venezolanos con un 23.9%, 58.154 venezolanos. Wow. Y nicaragüenses de tercero, Ajá. 28.112, 11.6%. O sea, venezolanos y colombianos son las dos... Los dos colonias más- más grandes en Panamá. Oye, ¿y los asiáticos? Los asiáticos Paisanos. también están censados, Pero son paisanos. son paisanos. Lo único que los... Sí, es que la mayoría ya son panameños. Ya son Son panameños, panameños, ya son panameños. Son de pero- origen asiático. Pero sí De hay origen. un componente de chinos, Ajá. digamos, que lo tenemos también, que es una variable que tenemos. Ahí tenemos el dato también. Al principio nos ayudó mucho la parte de la publicidad en chino, o sea, que para que ellos lo entendieran en chino. Y realmente, por ejemplo, en Colón, en Bocas del Toro sucedió algo curioso. No querían dar los datos en principio, pero cuando escucharon el video en chino, entendieron que era un censo, que es un proyecto de Estado, Claro. que es de estadística, que no tiene ningún tema de migratorio, excelente, y dieron los datos. Pero vi que se le preguntaba a la gente acerca de su descendencia, ¿no? Si se consideraban descendientes, si se consideraban afrodescendientes. Sí. Vi que un gran número, más del 30% dijo que sí se consideraban Y afrodescendientes. eso sería el tercer país de Latinoamérica Correcto. con más afrodescendientes. 32.8% se autorreconocieron afro. Eso nos pone en perspectiva de ser el tercer país en América Latina, superado solamente por Brasil y Cuba. Antes, en los censos que hacíamos, Y Cuba cerca de nosotros también. y Cuba 35%, exactamente, muy cerca, es correcto. Y habría que verlo desde el punto de vista, digamos, del valor absoluto, porque sin duda hubo un proceso de sensibilización sobre la mesa metacenso, porque antes se pensaba de que yo mejor no voy a decir que tengo afro porque esto me va a perjudicar. No, al final sabemos que esto es un tema de autorreconocimiento. Y el tema indígena, 15%. Era 14, ahora subió a 15. Y eso, o sea, con toda honestidad, fue lo que yo estudié cuando me daba cívica y estas cosas, de que el 15% de nuestro país era indígena. Bueno, Población estamos indígena. llegando a un Población tema, originaria, un tema como se le dice ahora. bastante... Y ahí también reconocían su descendencia asiática, por ejemplo.
Porque esa era la pregunta también que estaba haciendo. Lo de lo indígena es de nuestras 7 etnias. Ajá. Es decir, si soy Emberá, si soy Huonán, si soy Gunayala. ¿Y qué hay de más? ¿Cuál es el que más hay? Gunayala. Ah, Gunayala. Gunayala. No, y le preguntaba, además de la descendencia indígena, la descendencia asiática también, se preguntaba... Así como no. Lo que pasa es que nosotros no la preguntamos como autorreconocimiento, pero sí a través de la pregunta de dónde vivía usted, dónde vivía su mamá cuando usted nació. Y ahí entonces con esa variable hacemos el cruce y sacamos entonces ese dato. Ahora, ¿sabes qué? La pregunta que dice, lo que pasa es que Gunayala es un solo grupo. Entonces tú tienes los Emberá Huonán, son 2 grupos, y tienes Nove Ule, son 2 grupos. Entonces por eso ellos se separan, quizás cuando los unas sean más, ¿no? Una pregunta, ¿para qué, o sea, toda esta información busca entender situaciones para poder hacer políticas públicas, o eso es en la teoría? Preguntaron si las personas tenían máquina de coser, ¿qué data arroja esa cifra? Sí, buena pregunta. Nosotros cuando hacemos la parte del hogar, que empezamos a ver el tema de si tienes acceso a luz, a agua potable, al tema si tu piso es de tierra o es de otro tipo de construcción. También el hogar se pregunta sobre este tema de las máquinas de coser, y es una pregunta que viene de varios censos que busca es ese tipo de actividad que se hace en casa, sobre todo para los tiempos de uniformes escolares donde no hay presupuestos para estar comprando. Mayormente muchas personas lo que hacen es que compra telas más baratas. ¿Y cuánta gente tiene máquina de coser? Te lo paso, sí. Esto información en tiempo real. Yo conozco muchas trabajadoras del hogar, trabajadoras domésticas, sí, que tienen máquina de coser en los lugares de trabajo y hacen trabajitos de costura. Exactamente. Y con eso se ganan un adicional al salario que reciben como trabajadores. Sí, me llama la atención porque, por ejemplo, nos preguntaron de radio. ¿Tienen radio en la casa? Sí, correcto. Este no lo tengo aquí, pero después vuelvo contigo para darte ese dato. A ti te preguntan eso, pero sí te voy a... radio no. No, lo de la máquina de coser. Claro. ¿Tú qué dijiste? Que no. Que no. No, yo pregunto, ¿no? Pregunto porque eso tenía en tu interesante para el tema de políticas públicas, ojo. Pero siempre me ha encantado Oye, como decoración. Flor tiene sastre, hombre. Como centro de mesa. Ey, ¿tú sabes lo bonito que se ve eso? Una máquina de coser con un vidrio arriba divino. Sí. Ella tiene máquina de coser, pero de adorno. De esa que son los pedestales de las máquinas viejas. De adorno o de uso. Sí, antes de la otra pregunta, Flor, mira, tú hablabas de políticas públicas. 7% declaró no tener agua potable. Ahí hay un gran trabajo que realizar. Terrible. Otro tema, 7.4% de esta gran data, de esta big data, ha dicho no tengo energía eléctrica. Mucho trabajo que hacer en ese tema. 7 agua y cuánta energía eléctrica? 7.4. También. Bueno, pero esas son supongo yo, de regiones de difícil acceso. De difícil acceso, claro. Pero fíjense... Pero es que hay lugares urbanos donde no hay agua. Exacto, habría que ver cuánto ha sido. Pero me imagino que la pregunta era antes. si tiene agua 24 horas al día, o sea, ahí viene el... Con la frecuencia y estas cosas, pero licenciado, mire, la represa del Bayano que queda aquí en Cañita era un tema bien ilógico pensar que de ahí se genera la energía eléctrica, pero la Loma del Naranjo y Tres Quebradas que estaban al lado no tenían luz eléctrica hasta ahora que le están... bueno, es parecido a la potabilizadora de Chilibre, que hay comunidades ahí cerca que no que no tienen tienen agua y de ahí se genera, se potabiliza el agua. Ok, a ver, ¿más preguntas? Creo que... Sí. Espérate, ¿cuánto era ese porcentaje? Pues me parece que lo revelador ahí del 7% de agua y el 7.4% de energía eléctrica sería compararlo con hace 10 años. Para ver si hay más gente con agua o menos gente con agua y qué tanto ha servido todos los discursos políticos que hemos oído de que hay agua para todo el mundo. A mí me parece que ha desmejorado. Ha desmejorado. Hay más personas sin agua. Cuando hablamos de 7%, estamos hablando de poco más de 280.000 personas. Sí, eso es es que la población ha aumentado también, ¿no? Si ha desmejorado, es todavía peor. Que no haya mejorado una cosa, que haya desmejorado es otra. Hay otro tema que me resulta interesante saber, el tema de la religión. Aquí siempre se dice, y de hecho los políticos... la constitución política. Los políticos, cuando se les pregunta por el tema, contestan es que se hacen... discursos o se hacen cuando lo van los, ¿cómo se llama eso? La invocatoria religiosa, la invocación religiosa en la asamblea, por ejemplo, y en muchos actos se hace como si la mayoría fuera católica y eso es lo que responde por qué lo hacen de esa manera.
no Sí. se preguntó eso en el censo, en otras ocasiones sí se había preguntado, y sería bueno saber en realidad qué religiones tenemos aquí, cuántas personas por religión. Nosotros hicimos esas preguntas de religión en la encuesta de propósitos múltiples en el módulo. Te voy a revelar un poco los resultados. Ajá. El 65, es decir, el 92% de los panameños declararon creer en algo. Es más, esa fue antes del censo. Recuerdo Antes que del también censo, lo imitamos creer acá. en algo. Hay Es decir, 8% ateos 8% que agnósticos. son agnósticos ateos. Implica que una primera conclusión, los panameños somos conservadores, creemos en algo, tenemos fe en algo, 92%. De allí, 65% dijo ser católico, 22% evangélico, 2% adventista y el otro 8% entran otras religiones, hebreas, etcétera, y el tema de ateos y agnósticos. Agnóstico. Muy importante, la provincia más católica del país, Los Santos, 92%. La menos católica, Bocas del Toro. No llega ni al 55%. Ahí no creen en nadie. Mira, eso es No creen interesante. en nadie, nada más en Benicio. Y además le voy a decir No, no, algo. yo Esa digo que encuesta la vamos a repetir. Por algo no creen en nadie. Por ahí- La vamos a repetir. ¿Por qué? Le voy a decir otra cosa. ¿Qué cosa nosotros preguntamos allí? Le preguntamos al panameño qué piensa sobre el uso del cannabis recreacional. El tema de la educación sexual en Preguntaron la educación también- y la comunidad LGTBIQ+. Preguntaron sobre el matrimonio igualitario. ¿Cuál fue la respuesta del matrimonio igualitario? Porque ahí creo que se preguntó sobre el matrimonio igualitario. Ahí hubo un tema. La primera pregunta era, ¿usted está de acuerdo que esta comunidad tenga los mismos derechos? Ajá. El 57% dijo sí. Exactamente. Pero cuando ya nos íbamos a los derechos ya Exactamente, individuales, sí, sí, si sí. podían adoptar, si podían unirse, entonces Ajá. ahí hubo un rechazo rotundo. Creo que el Casi 88. 88 y 91%. Exactamente. Sí. Así Pero que- la vamos a repetir. ¿ah? Sí, pero no. Sí. Sí, pero no. ¿Cuándo repiten esa encuesta de propósito? La vamos a hacer en agosto En agosto. de este año. Claro, sí, para que importante. haya lo que tú dices, un comparativo. Claro, pero nosotros lo hicimos como una línea de base de trabajo. ¿Cuál es la diferencia entre eso y un censo? Bueno, lo del censo es toda la población. La encuesta se trabaja a través de un tema estadístico y se saca una muestra representativa. Entonces tú sacas, por ejemplo, de Panamá, un grupo, sacas algo de Veragua, algo, y la haces nacional, pero seleccionas una muestra. Es mucho más pequeño. 12.000 personas, O más o sea que menos. tiene un margen de error, Tiene un margen de error 5%. mientras que el censo es Es prácticamente toda la población. Toda la población, Muy exactamente. bien. ¿Cuándo se van a tener o cuándo aspiran a tener los resultados ya finales del censo? Y me imagino que van a emitir un documento. Por supuesto. ¿No? Muy buena pregunta. 15 de julio preliminares del 2023. Antes demoraban 3 años para dar los resultados. Ahora no. Y octubre del 2023 los resultados finales. Pero además nosotros lo que queremos trabajar, licenciado, es, por ejemplo, el módulo de salud, mandárselo al Ministerio de Salud. Mira, esta es la radiografía de salud. Esto es el tema de agua en el IDAN. Este es el tema de educación en el Ministerio de Educación. O sea, un poco importante, a nosotros nos está dando 98% de cobertura en la educación. O sea, niños de 6 a 12 años hoy han manifestado que están yendo a la escuela. Eso es un dato importante. El problema de la educación de Panamá no está en la cobertura, está en la calidad. Y ese es otro tema. Y yo también veo que el problema es que aquí hay data por todos lados. Entonces, o sea, en teoría esto es lo oficial. Sí. Pero entonces, ¿por qué la deserción no cuadra con esa cifra? ¿O sí? No, sí cuadra porque nosotros trabajamos en el registro administrativo. O sea, las fuentes de datos del INEC son censos, población, agropecuario, población, vivienda, agropecuario y económico. Encuestas que hacemos todos los años y registro administrativo. El registro administrativo es la data que lleva, por ejemplo, los 954.000 estudiantes que ya empezaron o para empezar esta semana. Eso es una muy buena data. 48.000 docentes a nivel nacional. Eso es una muy buena data. Sí, eso sí coincide con los resultados del observatorio, cuéntame, de la Ajá. semana pasada. Y esos datos nos los suministra el Ministerio de Educación y nosotros los oficializamos luego. Tenemos una pausa, pero regresamos acá con el licenciado Samuel Moreno, director nacional de Estadística y Censo. Ya regresamos aquí en Cuarto Poder.
Continuamos aquí en Cuarto Poder conversando con el licenciado Samuel Moreno, director nacional de Estadística y Censo, hablando acerca de los resultados del censo y también de lo oportuno y exitoso que terminó siendo, a pesar de que tomó 3 meses. Bueno, desde principios de enero hasta ahora, no, 2 meses. 2 meses, un poquito. 8 de enero, 4 de marzo, 2 meses, pero ahora estamos en la parte poscensal, claro, que termina el 4 de abril. Claro. ¿Y Licenciado, después qué sigue? Después sigue ya estructurar todos los cuadros, las matrices y luego publicarlas. licenciado, Pero para el 15 de julio tenemos eso programado. al inicio del censo circuló por redes sociales mucha información de esa que son fake news y información para generar malestar. Y la gente combinaba temas de inseguridad con el censo. Y hubo quienes, entiendo, efectivamente acogieron ese mensaje como bueno, y al principio hubo dificultad de los empadronadores en algunos lugares del país. ¿Cómo se superó esa situación? Sí, mira, se dieron algunos eventos, a veces por desinformación. Una cosa que yo resalto de este proyecto es la forma de pago a los empadronadores, que fue electrónico. Y eso facilitó muchísimas cosas. Por ahí salió en principio un video de que no nos pagan, pero fue una desinformación. Si tú empiezas a trabajar el 8 de enero, 15 días es el 23 de enero. No el 15 de enero que termina quincena para cualquier colaborador público. Entonces se asumió de que no nos están pagando y eso hizo daño porque empezando y de que ya no me pagan y quedó, pero nosotros aclaramos. Y después eso quedó totalmente aclarado y los pagos se le hicieron a los empadronadores en tiempo real. Es más, para carnavales, para que sepan, el pago era el martes carnaval y se lo adelantamos al sábado carnaval. O sea que la gente que iba a tener 2 días de carnavales ya se iba con su dinero. Entonces, en el caso de la inseguridad, sí, nosotros sí podemos decir técnicamente de que quizás esa variable de la inseguridad, nosotros como panameños a veces pensamos siempre en los lugares tradicionales que son inseguros, que uno dice este y este, que uno sabe desde niño que esos son lugares rojos o peligrosos. No, hay muchos más. Y eso dificultó el tema de entrar porque es un riesgo para el empadronador y sobre todo para los supervisores. Y ahí tuvimos que acompañarnos con la Policía Nacional. Y del otro lado de la moneda había gente que también desconfiaba de los empadronadores. Muchos edificios atendían a los empadronadores abajo, no en las casas. Sí, nosotros hicimos algunos protocolos para precisamente llegar a la propiedad horizontal y a las barriadas con garitas de seguridad precisamente por ese problema. Por eso generamos también algunas formas de verificación en que tú podías, si tenías duda, a ver, usted trabaja en el INEC, en la Contraloría, ¿cómo se llama usted? Samuel Moreno, ¿cuál es su cédula? 70339. Pues te puede verificar si yo soy empadronador, entonces tú entrabas rápidamente, y verificabas que sí, efectivamente eras empadronador. Y una pregunta en el cuanto a los ingresos. Hay muchas personas que sienten aprensión con decir cuánto ganan, cuánto es el ingreso de su familia. ¿Cómo les salió esos resultados? Porque obviamente no todo el mundo dice la verdad. Bueno, tuvimos, la gran mayoría manifestó sus ingresos, la gran mayoría. Pero sí tenemos casos... ¿Cómo saben? Bueno, porque nosotros tenemos la variable ingreso ya. No, estoy clara. La pregunta no es si la gente, podías contestarlo o no contestarlo, estoy clara, pero la gente no suele decir la verdad porque piensan que eso se va a cruzar con la DGI o lo que sea, o no pagan impuestos, o prefieren por seguridad no decir la cantidad de plata que ganan al mes. Mi pregunta es, ¿cómo les salió el resultado tomando en cuenta que mucha gente no dice la verdad, pues? Sí, ahí es un tema de la calidad de los datos en esa variable de ingresos. Nosotros apostamos que efectivamente las personas declararon sin ningún temor sus ingresos. Y esto no tiene, como tú muy bien dices, nada que ver con temas de impuestos. Las políticas de impuestos los lleva la Asamblea Nacional con el Ejecutivo, Ministerio de Economía y Finanzas. Y esto es un tema estadístico. Para nosotros sí es importante, uno, para ver las brechas salariales. Claro, ¿y cómo le salió ese resultado? Lo estamos trabajando todavía, no tenemos, digamos, el tema de ver mujeres, hombres
cuánto ganan los hombres, cuánto ganan las mujeres. De hecho, hay más mujeres que hombres, sí, ¿ah? Sí, eso sí. Más mujeres que hombres en la data poblacional. Ahora, lo que sí es cierto es que ese tipo de información se cruza después con la data que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas. Sí, Y si muchas veces hay unos márgenes de errores, pero que al final terminan siendo mínimos y son compensados con la riqueza de la data que llega, ¿no? exacto. Y además también nosotros utilizamos eso para generar el coeficiente de Gini, Sí, sí, que es el exactamente. tema de desigualdad, a ver los que más ganan Ujú. y los que menos ganan. Claro. Entonces, para agenciar políticas públicas, en este caso redistributivas. Porque uno de los grandes temas, y usted lo ha dicho en muchas reuniones que usted ha tenido, es que este sistema nuestro del capitalismo genera mucha riqueza. El problema es cómo se distribuye la riqueza, cómo se distribuye el ingreso. Pero bueno, muchas gracias, licenciado, por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Y realmente, pues, creo que ha sido muy buena y positiva y efectiva la realización del censo. hasta Interesantes los datos que arroja. aquí. Muy Muy, bien. muy interesante. Lo seguiremos conversando porque No, muchas estamos gracias. seguros que habrá más entrevistas, ¿no? Y más data ya más fina para ver esto, Claro. brecha salarial Más y data. todas estas cosas. Gracias por su tiempo. A Gracias. ver Muchas cuántas gracias. mujeres hay más que hombres. Muy bien, si usted sigue en Telemetro Radio y en RPC Televisión, continúe con el brunch. Hasta mañana.